que establece como postulados principales la ley, creo que es bien importante que se entiendan algunos elementos que están alrededor y los principales actores de los cuales está hablando la ley. Esta ley tiene una característica que indica todo el proceso de operatividad de cómo una persona, no necesariamente ciudadanos, pero una persona puede llegar a una institución y solicitar información invocando la ley. Un derecho ciudadano que ahora queda demostrado y regido por este nuevo apartado jurídico. En este elemento, uno de los principales elementos que debemos de considerar es, en primer lugar, existen distintos actores o protagonistas de esta ley. Por un lado vamos a encontrar a los sujetos obligados, y los sujetos obligados van a ser más allá de los poderes del Estado. Uno de los elementos que se mencionan en los sujetos obligados es que estamos hablando del Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, pero estamos hablando también de otras entidades autónomas que tengan información o que estén administrando o percibiendo o recibiendo fondos estatales. Y un elemento importante que tienen también en este apartado son aquellas empresas o instituciones o incluso las ONGs que dentro de su administración estén percibiendo fondos del Estado y que aunque no sean sujetos necesariamente obligados porque no pertenezcan al Estado, sí tienen que tener transparente la forma de acceso, porque están percibiendo esos fondos o esos recursos estatales, por lo tanto son sujetos de ley. Y eso, en ese ámbito entran las empresas y entran algunos consultores o entran las ONGs que están teniendo administración de fondo público. Y de tal manera que estos sujetos obligados, la ley establece un listado no exhaustivo, es decir, la ley establece una serie de personas que no necesariamente son todas, pero que en el marco de cómo están funcionando y de dónde reciben recursos económicos quedan incluidos en ese listado no exhaustivo. Y en ese sentido también es bien importante que empresas relacionadas con el tema del medio ambiente que sí estén recibiendo ese gasto público tienen que tener presente que están sujetos a ley. Otro gran actor que aparece dentro de esta ley son los actores, está el ente regulador. El ente regulador que establece la ley es el Procurador de los Derechos Humanos. Y cualquiera preguntará, ¿pero por qué el Procurador? Porque el Procurador, cuyo mandato está en la Constitución de la República, tiene como obligación el resguardar y el procurar que el acceso a la información, que es un derecho humano, sea garantizado. De tal manera, el procurador funciona como el ente regulador, lo que implica que él debe propiciar una cultura de transparencia en los sujetos obligados y debe a su vez procurar que los ciudadanos también y las personas acudan a estos sujetos obligados a requerir esa información. Recordemos que esta ley está teniendo una vida relativamente corta, llevamos algunos meses de estar iniciando. Es decir, tanto sujetos obligados como ente regulador tienen que terminar de aprender todos los mecanismos que la ley está estableciendo para poder acceder a esa información. Y los últimos que aparecen acá son los sujetos activos. Los sujetos activos, que en este caso son las personas, que pueden ser ciudadanos guatemaltecos o extranjeros, que están en todo el derecho de poder requerir información a los sujetos obligados y que pueden acudir ante el ente regulador para hacer alguna solicitud de mediación ante una dificultad que se pueda presentar para poder acceder a la información. Es decir, esto nos está planteando, la ley nos plantea nuevos escenarios de cómo en general la sociedad guatemalteca puede tener el acceso de una manera normada, de una manera operativa, a una información del Estado con la finalidad que se desee. Pero no olvidemos que el trasfondo de esta ley es permitir transparentar el gasto público. Ese es un elemento importante porque a veces podríamos pensar que esta ley fue hecha con rigor técnico exclusivamente y no necesariamente es así. Se hizo con elementos técnicos, posiblemente con el concurso de muchas comisiones que pudieron haber intervenido, pero también tiene un elemento político. Y ese elemento político fue dado también en el camino en el que esta ley fue emitida, es decir, tiene elementos tanto técnicos como políticos, lo que hace a veces que no se le pueda ver solamente con uno de los tamices, tiene que verse con todas esas dinámicas que
que procuraron ese proceso de aprobación. Otro de los elementos característicos que tiene esta ley y que enarbola en efecto como parte de la nueva dinámica de la sociedad guatemalteca es que, entre otros elementos, pues va procurando distintos principios. Los principios que están relacionados, por ejemplo, como el de máxima publicidad, es decir, todos los acontecimientos, todos los actos administrativos del gobierno y de aquellas entidades que tienen los recursos del Estado deben ser públicos. Y ahí de nuevo el énfasis es en la parte económica. Otro elemento es el principio de gratuidad, un principio que establece que el Estado está en toda la obligación y todos los entes y sujetos obligados de garantizar que la forma de acceder de una persona o de un sujeto activo que lo requiera pueda no necesariamente ser mediado a través de un pago. Y ese es un elemento importante. Aquí todavía hay unas ciertas discusiones en cada uno de los sujetos obligados de terminar de entender si al hablar de gratuidad estamos hablando de todas las copias que una persona o un sujeto obligado un sujeto activo pueda llegar a solicitar al momento de ir con una entidad que requiere información. Esa parte todavía no queda totalmente clara para algunas entidades y saber si una copia certificada, una copia simple, se cobra. Esos apartados los tendrán que definir totalmente cada institución respecto de los aranceles y qué tan posible es hacer el cobro de copias. Porque si estamos hablando de una o dos copias, pues estará bien, o un número finito. Pero cuando las solicitudes puedan llegar en masa y sean cientos y cientos de documentos que haya que copiar o certificar, seguramente la respuesta no será tan fácil.